días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y si estás almorzando, cenando, desayunando, buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, y lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida, y me acompaña aquí mi amigo, hermano Edgar Nazario, pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento. Yo creo que después de tomar un tiempito libre, tenemos la batería. Estamos de vuelta. Sí, estamos listos, contentos y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Y creo que el tema de hoy, esta es la última parte. Estamos en estreno, ¿verdad? Estamos en estreno. Yo te entiendo, la temporada número 2 de Madurando en Cristo. Dice en inglés Season 2. Season 2. Así que estamos en la temporada 2. Pero entiendo yo que este sería el último de la serie que tenemos de las diferentes religiones o sectas. Uh-huh. Así que si usted no había escuchado todas las partes, tiene que escuchar. Habíamos hablado de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas, que eso cogió fuego por YouTube. Interesante, tiene que ver ese video. Sí. Pero muy contento de esta oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Edgar, hoy también tenemos un tema para finalizar esta serie de falsas enseñanzas o falsas religiones. Estaremos hablando, este es el tema de hoy: ¿por qué el catolicismo romano no es bíblico? Hoy estaremos explorando un tema crucial para la vida cristiana. ¿Por qué el catolicismo romano no es bíblico? Y aunque muchas personas se identifican como católicas, buscan sinceramente a Dios. Pero las doctrinas y prácticas del catolicismo romano, como estaremos viendo, se desvían de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, nuestro propósito, Edgar, y para los amigos que nos escuchan, no es atacar a los individuos, sino evaluar, traer estas doctrinas y compararlas, contrastarlas con lo que dice la Escritura. Y como creyente, yo entiendo que todos debemos de buscar eso, ¿verdad? Debemos de proclamar el Evangelio verdadero, con amor y con fidelidad, y debemos de defender la fe ante cualquier desviación. Hoy estaremos examinando 3 áreas claves. En primer lugar, el catolicismo romano predica un evangelio diferente. En segundo lugar, el catolicismo romano rechaza la autoridad exclusiva de las Escrituras. Y en tercer lugar, distorsiona la doctrina de la justificación. Cada uno de estos puntos que veremos, Edgar, en el día de hoy, amigo que me escuchas, atacan de una manera directa nuestra salvación y relación con Dios. Pero antes de eso, queremos promocionar y recordarle a la audiencia que seguimos creciendo en el contenido de madurandoencриsto.org. Estamos muy contentos, tenemos varios planes que estamos trabajando. Under construction. Sí, estamos bajo construcción. Tenemos unas cositas ahí que creo que Dios está facilitando, que se pueden expandir varias cosas. No tenemos muchos detalles que dar, así que no decimos mucho, pero puedes visitarnos, madurandoencриsto.org. Puedes mandar un mensaje si tienes una sugerencia de un programa que crees que debemos de grabar, algún tema. Por favor, toma la libertad. Tienes que ir a la página web, escríbenos, déjanos saber, mire, estoy pensando este tema familiar de mujeres, esta idea teológica, lo que sea. Por favor, escríbenos. Queremos poder tomar en consideración lo que nuestra audiencia piensa, y queremos obviamente servir a nuestra comunidad cristiana. Eso es muy importante para nosotros. Por eso es que decimos que el programa como tal, Madurando en Cristo, la meta es nutrir el alma y crecer en gracia. Amén, Edgar. Vamos a comenzar a ver este tema de por qué el catolicismo romano no es bíblico. Y quiero hacerte esta pregunta. Edgar, ¿por qué el catolicismo romano no es bíblico? Bueno, número 1, comenzamos con la respuesta de por qué predica un evangelio diferente. Y esto yo creo que es algo que debemos de con mucho respeto apuntar. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, que es obviamente nuestra áncora de verdad. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra fuerte, Carlos. Fíjate, el evangelio bíblico es claro. No está enfangado, no está, ¿verdad?, nebuloso. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Efesios 2, 8 al 9. Pero el apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, advierte contra aquellos que pervienten el mensaje de Cristo añadiendo requisitos humanos. En el catolicismo romano, la salvación no es únicamente por fe, sino que incluye la observancia de los sacramentos como el bautismo, la confesión y la
Eucaristía. Esa misma Eucaristía, perdón. Indulgencia, eso era muy grande. Sí. O sea, que tú puedes pagar por tus pecados. Eso fue un problema grande hace unos siglos atrás. Sí, y eso lo hemos visto y otras obras que ellos añaden. Entonces, esto contradice la suficiencia de la obra de Cristo. Y ese es el problema, la cual en la cruz dijo, consumado es. Juan 19, versículo 30. Fíjate, Carlos, también Hechos 15, vemos como los apóstoles rechazaron la imposición de requisitos adicionales para la salvación, pero Pedro dice algo muy importante. Dice, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 15, versículo 11. No hay lugar para las obras humanas en nuestra justificación delante de Dios. Y esto es muy importante que usted entienda eso. El evangelio bíblico es la proclamación de que Cristo hizo todo lo necesario para nuestra redención, y añadir cualquier cosa a su obra es negar su suficiencia. Amén. Imaginemos, para ilustrar esto, amigo que nos escuchas, y Edgar, imaginemos un manantial de agua pura. Si añades impurezas, aunque sean las partículas más... Es correcto, algo microscópico, deja de ser un agua potable. De la misma manera, añadir obras o tradiciones o cualquier otro tipo de cosa, el sacramento, cualquier cuestión que podamos añadir, afecta el evangelio puro de Cristo. O sea que lo que estamos diciendo es que contamina su mensaje. Yo creo que ataca directamente contra la obra redentora de Jesús, ataca contra la persona de Cristo. Y yo creo que eso lo hemos visto anteriormente con otras religiones, ¿verdad? Que es uno de los problemas grandes, que atacan directamente con lo que tiene que ver con Cristo. Ahora, para nosotros, hermanos que nos escuchan, que somos creyentes, debemos de defender la pureza del evangelio y rechazar cualquier enseñanza que se desvíe de las personas. Y eso es lo que estamos tratando aquí, animar a las personas, es a que, mira, tú entiendes que tomas al Señor, pues tú debes amar su palabra y tú tienes que tomar lo que dice su palabra por lo que está ahí. Cristo es claro, y yo creo que cuando Jesús dice el texto que hagamos, consumado es, no puede haber más nada después de ahí. ¿Qué más se necesita cuando el Señor, que tiene autoridad ahora en los cielos y la tierra, porque ha vencido la muerte y se ha levantado entre los muertos, dijo, consumado es? Pues entonces, hermano, debemos de defender esa verdad y debemos de echar a un lado cualquier cosa que nos desvíe de esa verdad. Ahora, para nosotros como creyentes, debemos evaluar las enseñanzas religiosas con la Escritura. Eso es lo que hemos mencionado. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas serán así. Está hablando claramente de los de Berea, que cuando Pablo estaba predicando, ellos abrían la palabra de Dios y contrastaban lo que Pablo decía con lo que estaba en la Escritura. En segundo lugar, comparte el evangelio puro con familiares y amigos que están atrapados en sistemas religiosos. Mateo capítulo 16, versículo 15, id por todo el evangelio y predicar el evangelio a toda criatura. No debemos de olvidar esa realidad. Tenemos esa responsabilidad y ese privilegio como creyentes. Y en tercer lugar, no podemos hacer nada de esto sin la guía y la dirección de Dios. Oremos. Ora, hermano y hermana que me escucha, por discernimiento para reconocer y rechazar cualquier evangelio falso. Edgar, hemos visto claramente que el catolicismo romano no es bíblico porque predica un evangelio diferente. ¿Qué más podemos añadir para determinar que el catolicismo romano es lo que estamos diciendo? Bueno, vemos el punto número 2. El catolicismo romano no es bíblico porque rechaza la autoridad exclusiva de las Escrituras. Y para eso quiero que consideremos 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, donde es un texto que conocemos todos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el catolicismo romano coloca la tradición y las enseñanzas del magisterio en el mismo nivel de la autoridad de la Escritura. Eso es problemático. Ahora, vamos a explicar qué estamos hablando de magisterio. Entiendo yo que el magisterio sería todas las enseñanzas que la Iglesia Católica sostiene. Recuerda que la Iglesia Católica, su perspectiva es que la Iglesia está sobre las Escrituras. Por lo tanto, lo que la Iglesia dice, lo que el Papa dice, está sobre la palabra de Dios. Nosotros creemos en sola Escritura. Ellos no.
Ellos obviamente tendrían la iglesia sobre la palabra de Dios y ellos entonces como que interpretan de la forma que ellos quieren lo que sería la palabra de Dios. Eso es problemático porque la palabra de Dios está sobre todas las cosas. Ahora, sin embargo, Carlos, la palabra de Dios declara ser suficiente para enseñar, corregir y preparar al creyente para toda buena obra. Ahora, esta suficiencia implica que nada más es necesario para nuestra fe y práctica. Además, Jesús mismo, si recordamos bien, criticó a los líderes religiosos de su tiempo por colocar las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. Yo creo que en Marcos 7:7, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, este mismo error, Carlos, es lo que estamos viendo y ocurre hoy cuando se acepta como dogma aquello que no proviene de la Escritura. Además, otra cita que quisiera traer a colación, 2 de Pedro 1 del 20 al 21, enseña que la Biblia no es producto de la interpretación humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la inspiración y autoridad divina de la Escritura excluyen la necesidad de fuentes adicionales o de revelación que no sea dentro de la palabra de Dios, porque entendemos que la palabra en sí misma es la máxima autoridad. Amén. Para ilustrar esto, imaginemos un capitán de un barco que sigue varios mapas diferentes al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar con este capitán? Bueno, primero que nada va a estar confundido y probablemente va a terminar chocando el barco, va a naufragar. De manera similar, cuando añadimos otras fuentes de autoridad a la Escritura, corremos el peligro y el riesgo de desviarnos de la verdad, por lo cual como cristianos debemos defender la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Hermano, el no sostener la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios, estamos diciendo que Dios no es lo que Dios dice ser. Yo diría, añadir un comentario, como que dices, de un ángulo tal vez pastoral. El problema que muchas iglesias vemos es que vemos que el defender la palabra de Dios para muchas personas se ve como si fuera pelear a favor de la palabra. Y eso no tiene que ver uno. Y creo que vivimos una sociedad que trata eso, como que la discusión buena, correcta, como que no, evítala. No, yo diría aún más, aunque fuera una discusión que tal vez es un poquito con más sabor. Pensamos, no, porque más hispana. Sí, más caribeña. Los caribeños. La gente piensa, no, eso es malo, están peleando, como cristianos no debemos de hacer eso. Pues mire, le invito, vaya a la historia. Vaya, entienda por qué es que existen las olas de la Reforma. Por qué es que tenemos los diferentes escritos para defender. ¿Por qué? Porque había herejía y la iglesia entonces defendía públicamente, aún en discusiones o debates públicos, los puntos bíblicos. Nosotros debemos, de número uno, usted no puede defender algo que no conoce. Correcto. Es un problema en sí mismo. La gente no sabe lo que cree. Por lo tanto, ¿cómo van a defenderlo? Amén. Y eso nos lleva a cómo aplicamos esto. Y es lo que está hablando Edgar aquí. Dedica tiempo diariamente a estudiar la palabra de Dios. Y hermano, y en todo este tipo de aplicaciones prácticas, debemos de recordar que los medios de gracia están incluidos. Sí. Dios nos ha dado su palabra para santificarnos. Jesús, cuando está en la oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios es esencial. Tienes que estudiarla, tienes que abrirla, tienes que exponerte a escucharla, tienes que rodearte de hermanos que te lleven a la palabra de Dios para que te hagas un hombre maduro en la fe y una mujer madura en la fe. Mira lo que dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En segundo lugar, rechaza doctrinas que no puedan respaldarse con la palabra de Dios. Esa es una muy importante, porque yo digo que eso es lo más que se ve. Personas que creen, pero cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué tú crees esto? No sé. Porque me lo han enseñado así. Lo vi en TikTok. Es correcto. Lo vi en YouTube. Y es conductas aprendidas. Y seguimos en ese tipo de dinámica, hermano. No podemos. Tenemos un fundamento. Dios ha dejado un plan claro de cómo Él se ha revelado, de cómo Él ha trabajado en la humanidad y cómo Él está llevando a cabo sus propósitos y sus planes. Mira lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si no está conforme a lo que está sido revelado, no es. Entonces nos lleva a nosotros debemos de respaldar lo que creemos con la palabra de Dios. En tercer lugar, defiende
la suficiencia de la Biblia en conversaciones. Yo creo que esto es una de las cosas que más se trata de hacer en cuando tenemos conversaciones. Pero tú vas a traer la Biblia. Sí, la gente se ofende. Pero tú vas a traer una Biblia. Pero aunque la conversación es de la Biblia. Claro. No quiere que traiga la Biblia. A mí me ha pasado eso anteriormente. Cuando estoy teniendo una conversación con alguien, yo sé que tú eres cristiano, pero piensa lo que te voy a decir y saca la Biblia de un lado. Es imposible. Vamos a hablar de Dios, pero no cites a Dios. Porque todo lo que hacemos moralmente, éticamente, tiene que ver con, tenemos que tener un estándar y sale de la palabra de Dios. Por lo cual, debemos de recordar lo que dice Judas capítulo 3, lucha ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Edgar, hemos visto en primer lugar que el catolicismo romano no es bíblico porque predica un evangelio diferente. En segundo lugar, porque rechaza la autoridad de las escrituras. Ahora, ¿qué más podemos decir para determinar que el catolicismo romano no es bíblico? Bueno, número 3, el catolicismo romano no es bíblico porque distorsiona la doctrina de la justificación. Esto es algo muy serio y para eso vamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la justificación bíblica, para aquellos que tal vez no entienden este término, es un acto de Dios por el cual declara al pecador justo sobre la base de la fe en Cristo. En la misma carta de Romanos capítulo 3, versículo 28 nos enseña, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, el catolicismo romano, en cambio, enseña que la justificación es un proceso que incluye la cooperación humana a través de obras, sacramentos y penitencias. Ese es el problema de por qué entonces no están conforme a la palabra de Dios. Ahora, en contraste, si fuéramos a considerar Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, deja muy claro que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La doctrina católica romana contradice la suficiencia del sacrificio de Cristo, implicando que su obra no es completa sin la ayuda del hombre. Y este error, Carlos, es muy grande y va en contra de lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, pensemos en un juez que declara a un culpable inocente basado en el pago hecho por un tercero. La justicia de Dios obra de manera similar. Cristo pagó completamente nuestra deuda y pretender añadir algo a ese pago es como intentar de pagar una deuda que ya ha sido saldada, por lo cual nos lleva a nosotros aceptar la justificación solamente por la fe. Esto es algo fundamental para vivir en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado a vivir. Y Él nos hará libre y libre en verdad y vivir en seguridad. Yo creo que esto es algo que ninguna de las religiones que hemos visto ofrece seguridad. El cristianismo bíblico ofrece esa seguridad porque todo está depositado en la obra perfecta de Cristo. Cristo nos ha dado libertad y nos ha dado seguridad. Esto no es algo que probablemente sucederá. Cristo lo va a hacer porque Él ha declarado el fin desde el principio y Pablo lo recuerda claramente, el que comenzó la obra la va a terminar en el día de Cristo. Eso no es algo opcional. Y yo diría más, Carlos, el problema que todas estas otras religiones o diferentes posiciones doctrinales, teológicas, es que ellos quieren traer esperanza sin ninguna seguridad. Uh-huh. O sea, no hay una seguranza, no hay algo claro. No hay algo concreto. Totalmente. Uh-huh. Entonces, ellos quieren que tú tengas esperanza en cosas que son fluidas, uh-huh, en algo que no está cimentado en su totalidad. Y eso es un problema porque eso no existe. Si hay esperanza, hay un objetivo claro por la cual tengo esperanza. O en algo tan cambiante como nosotros, uh-huh, que hoy nos podemos levantar y ¿quién me dice a mí que hacer penitencias me va a ganar favor con Dios? ¿Cuántas tengo que hacer? Ese es el asunto. Y si por cada pecado tengo que hacer 10 penitencias, imagínate. Yo ayer estaba hablando en el servicio haciendo esa misma expresión. Ajá. De que cuando uno ha hablado con personas de otras religiones, ese mismo pensamiento. Ok, si yo puedo hacer buenas obras para estar bien con Dios, quiero que tú me des el número exacto y la lista exacta de no cuántas solamente, sino de qué tipo de obras tengo que hacer para estar bien con Dios. Esa lista no existe, no va a existir, no ha existido, porque la única persona que ha hecho esas obras completas es Cristo. Amén, amén.
Para aplicar esto, hermano, que me escuchas, debes descansar en la gracia de Dios, sabiendo que tu salvación está asegurada en Cristo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice claramente, nos salvó, hablando de la obra de Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En segundo lugar, enseña a otros la importancia de la justificación solamente por la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16 nos dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En tercer lugar, rechaza cualquier sistema religioso que condicione tu salvación a tus obras. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Por lo cual recuerda, hermano, que no tenemos nada que ofrecer. Literalmente. Solamente el pecado, la cual es la razón por la cual Cristo va a la cruz. Amén. Para ofrecerse como un sacrificio hermoso y perfecto. Pero fíjate entonces, Carlos, en conclusión, quisiera dirigirme a mis amigos que son católicos romanos. Claro. Y digo amigos, no enemigos. Yo tengo muchos. Fíjate, si tú eres un católico romano, te animamos a examinar la Biblia. Claro. Y considerar el llamado de Dios a confiar únicamente en Cristo para tu salvación. La Escritura es clara. Mira, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, 8 al 9. Ahora, también para los hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Que son creyentes, el desafío, hermano, es igualmente importante. ¿Cuál es? Bueno, proclamar el evangelio puro, con amor y fidelidad. Tienes que tener amor, no solamente fidelidad. Claro. Pero al mismo tiempo, no solamente puedes tener fidelidad, necesitas amor, y no solamente amor. O sea, es una combinación de los dos. Y una forma que nosotros hacemos es orando por aquellos atrapados en doctrinas erróneas. Y al hacerlo, recordemos, hermanos, que el verdadero evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que quiero hacerte un llamado a la acción. Si has escuchado este programa, número 1, examina tus creencias a la luz de las Escrituras. Esto es muy importante. Número 2, comparte el evangelio con amor y paciencia. Y número 3, ora fervientemente por discernimiento y la salvación para otros. Yo creo que es importante no solamente que se te llene la cabeza de información, oh, wow, yo aprendí algo nuevo. Cuando Dios te da información o conocimiento, no es para que lo embotelles, es para que lo tomes y continúes haciendo la labor por la cual Él te salvó. Amén. Y muchas veces perdemos de mente eso. Pensamos que no solamente aprendemos, oh, yo sé esto, yo leí lo otro, terminé el seminario. Es un proceso para hacer la cabeza grande. Sí, andas por ahí chocando con las cosas, ¿verdad? Con las paredes, con la cabezota grande que tienes así. Llena de pensamiento, y fíjate, usualmente lo que produce más que todo es orgullo. Orgullo, es así. Nos da una perspectiva no saludable de quiénes somos nosotros y comenzamos a ver a las personas de una forma que no es saludable. No. De una forma donde nuestra carne dice, yo soy mejor que tú porque yo entiendo la verdad. Es correcto. Yo soy mejor que tú porque yo no vivo ese error, yo no vivo esa falsa teología, yo no creo ese error teológico. Y hermano, demos gloria a Dios porque si usted entiende algo es por la gracia de Dios. Pero esa misma gracia de Dios que te facilita ver la verdad es la misma gracia que nos llama a nosotros a apelar con el evangelio las almas de otras personas y presentar a Cristo, el Cristo crucificado, para que Dios pueda continuar a hacer la obra en ellos. Amén. Amén. Si no hacemos eso, pues entonces sencillamente somos un grupo más. Que Dios nos ayude y que nos ayude a aplicar este llamado a la acción a todos los episodios que hemos visto antes, porque es la misma. Tienes que examinar la Escritura, tienes que compartir el evangelio con amor y con paciencia y tienes que orar. Fuera de él nada podemos hacer. Es más, yo diría algo un poquito más confrontador. Muchas veces, Carlos, en el mundo de hoy, como cristianos, lo menos que nosotros estamos haciendo es eso mismo, examinar lo que creemos en la palabra de Dios. Asumimos que todo es verdad. Número 2, nosotros en muchos casos, muchos cristianos por estadísticas no comparten el evangelio con nadie. Y número 3, uno de los lugares donde más fuerte todos cristianos en todo el tiempo van a luchar es la oración. Amén. Yo mismo en mi vida de oración lucho. Porque es más fácil leer, escuchar un podcast, escuchar un sermón, la Biblia en audio, pero orar, muchachos, eso requiere humillación, humildad. Y que el Señor obviamente lo ministre. Así que gracias por escucharnos, claro. Gracias por estar con nosotros. Carlos, siempre gracias por tu ayuda. Siempre un placer. Nuestra meta aquí en Madurando en Cristo es poder nutrir el alma con la meta de crecer
en gracia. Así que gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.